Mira. Bueno, muy buenos días y bienvenidos a otro programa más de Medicina en su Hogar. Hoy vamos a empezar correctamente porque mis compañeros aquí del CER están bien relajados, es decir que el es programa... un chiste que está haciendo él esta mañana. ¿Cómo un chiste? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Pero yo lo veo relajado a usted, lo veo, por lo menos refleja su rostro. No, el rostro Durmió bien. El rostro porque me Durmió bien. maquillaron. No, yo duermo bien. Todos los días. Yo no tengo problema para dormir. Y el rostro es por el maquillaje, pero... Muy buenos días. Pero estoy un poquitico... usted también. Estoy un poquito... Sí, a mí Oye, también pero me mira que maquillan. claro, acá dijiste eso, pero ¿y no le trajeron su café, doctor? Sí, ya me lo tomé, me lo trajeron personalmente, las 2 tacitas de café antes del programa. Dos tazas, por eso es que a veces él... 2 tacitas. Se está preparando para... Se está preparando de verdad para el programa. 2 tacitas. Bueno, así comenzamos, porque tenemos que comenzar con alegría. Ya tenemos bastantes preocupaciones que si las traemos aquí, pues imagínense ustedes. Aquí lo que tratamos es de traer la noticia, que nos dan preocupaciones, pero buscar respuestas que le den soluciones o por lo menos que nos lleven por un camino donde podamos tomar la noticia un poquito más suave. Por supuesto, hoy vamos a tener un programa espectacular como todos los miércoles. Tenemos con nosotros a la doctora Cristina Balinotti, que es conferencista y psicóloga. Muy buenos días, doctora. Buenos días para todos. Buenos ¿Cómo días. están? Oiga, doctora. Pero antes de empezar a conversar con la doctora, pues tenemos algunas noticias que queremos compartir. Hoy van a poner en vigía en la Corte Suprema a la ex jueza del Congreso, de la Corte Suprema, a la señora Ruth Bader Ginsburg. Y de ahí mañana saldrá porque la van a enterrar en el Arlington Cemetery, que también hace historia también, enterrar una jueza de la Corte Suprema en el cementerio diseñado para los militares y para todas las... que tiene un día vamos a hablar sobre eso, porque eso tiene también una historia muy interesante de dónde se construyó el cementerio, porque usted que siempre está buscando por qué se hacen ciertas cosas, bueno, pues es un punto histórico que lo vamos a conversar. Pero ayer estuvimos hablando de que se iba a abrir las clases, ¿se recuerdan? Que lo habíamos hablado y que se puso la estadística de cómo iba a ser la cosa. Yo dije, bueno, Dios quiera que a lo mejor suceda, que empiece temprano, pero todavía hay que ver. El doctor estaba muy contento porque me dijo, no, sí, seguro que ya eso está ya. Bueno, pues ayer la Junta de Educación se complicó un poco, hubo muchos argumentos y muchas preocupaciones, y entonces van a la apertura oficial, y lo voy a decir hasta ahora. Bueno, ya lo digo, fue unánime la votación de la Junta Escolar. Eso quiere decir con eso que el board ese, bueno, va a ser el 14 de octubre y va a ser así, se va a poner escalonadamente. Igual que Broward también va a abrir el día 14, igual va a ser escalonadamente. Es decir, no van a ir todos los muchachos a la misma vez. Luis, perdón, básicamente, entonces, lo que usted está diciendo es que lo que anunciaron ayer y sacaron con las fechas que nosotros aquí enseñamos en este programa, que fue una cosa que no lo inventamos, fue algo que lo sacamos directamente del school, lo decía ahí, Miami-Dade County Public School. En menos de 5 horas cambiaron otra vez. Bueno, no es que hayan cambiado, es que eso era el plan que había creado el superintendente. El superintendente, a mi entender, es el líder, es el... Sí, no, pero tiene que ser aprobado por la Junta. de las uniones de los maestros y eso. Sí, no, de maestros no, de la Junta del Sistema. Acuérdate que el sistema escolar es un gobierno aparte. Sí. Y tiene su junta. Con una bureaucracy también. Y una cosa, y lo iba a mencionar anyway, y yo no siendo, el señor aquí a mi derecha es un profesional en esto de la televisión y lo ha sido muchísimos años. Yo no lo soy. Y por eso a veces la conversación entra de lado, de frente, de lo que sea, y cambiamos. Pero, y lo que usted decía esta mañana, tratamos lo mejor posible de dar información y para que se den cuenta. Estamos teniendo aquí los tres conversación con aquí y con nuestros invitados como si estuviéramos en su casa. Claro. A veces, perdonen
La interacción. interacción, pero es real, no estamos inventando nada, Para estamos ganado. hablando en alto y tratando de darle información, pero eso, otra vez, y lo hemos dicho muchísimas veces, sea las escuelas o lo que sea, lo que uno oye de información hoy día, desafortunadamente, como hay tanta política, tanta cosa y muchísimas cosas rodeando todo lo que nos impacta, por favor, tomen todo con medida y averigüen antes de brincar. Porque como hablamos con el doctor ayer, oye, qué buena noticia. Bueno, esto Sí, es lo que buena duró lo que dura un merengue en la puerta de un colegio. Se extendió un poquito de día. pero vamos a ser honestos. Ok. Y yo creo que Carvalho Vamos- hizo no, pero bien, vamos a ser- tiene que presentarlo. no, perfecto, vamos a ser honestos, voy a ser honesto, por lo menos en mi pensamiento. Todos somos honestos, así que no te... Nosotros Oh, sí. Nosotros sí, pero no todos son honestos. Ya. Como dijo el doctor Fernández, dieron la noticia, al final la dieron y pusieron el día 5 y el día primero va a empezar tanto. 17. Yo quiero saber cuál es la diferencia, en primer lugar, entre el 5 y el 14. ¿Qué va a pasar? ¿Van a vacunar a los niños entre el 5 y el 14 con una vacuna que crearon ellos pregunta. ahí, el colegio, no sé? Muy buena pregunta. Segundo, es realmente malo decir cosas y contradecirse, decir una cosa ahora y en 5 horas cambiarla. Eso es lo que hemos estado viviendo desde que empezó la pandemia. Hoy decimos una cosa en referente a diferentes temas relacionados al coronavirus. Todo ha sido así. Hoy haz esto, mañana no lo hagas, la escuela vaya o no va. En Europa me pueden decir todo lo que quieran, me pueden decir que los casos están subiendo otra vez, díganme lo que quieran decirme. Las escuelas están abiertas hace meses y los niños están yendo a la escuela. Pero aquí las escuelas católicas están abiertas y los charter schools. Bueno. No sé si es que yo le decía al doctor Fernández, bueno, si todos somos católicos, entonces no vamos a coger coronavirus, a lo mejor, no sé, no sabía ese medicamento. Para ser honestos, vamos a ser honestos, como seguir la trayectoria que es la filosofía de este programa Medicina en su Hogar. La arquidiócesis dio autorización a que abriera ahora el próximo lunes, no están abiertas, o sea, se va a abrir el próximo lunes. Y si van a ser presenciales. Hay otras que no pertenecen a la arquidiócesis, pero son católicas, como Columbus y eso, que sí ya abrieron. Y lo que hacen es que lo han dividido, yo creo que yo lo dije aquí, lo han dividido por apellido y entonces van lunes y martes, Perfecto. y jueves y Ok, viernes. pero están abiertos. Pero están abiertos. Sí, empezaron este lunes. Pero Están Empezó abiertos. este lunes. Pero es como tú mismo estabas diciendo ayer, con los viejitos, vamos a tomar las medidas que sean necesarias, pero vamos a abrir. Yo estoy de acuerdo. Los niños necesitan la escuela. Yo pregunto, ¿a quién le importa que los niños no están aprendiendo? Porque vamos a ser honestos. Vamos a seguir con la honestidad, vamos a seguir por la línea de la honestidad. Los niños no están aprendiendo igual que si estuvieran en la escuela. No, y el Esa es la impacto- y realidad. el impacto en su salud mental. Y el impacto Entonces, de la salud yo mental. pregunto, ¿a quién le importa? Bueno, Pero vamos a manejar todo y vamos a hacer política con todo y vamos a manejarlo a favor de cada cual, de sus intereses. Nada. Y Vamos a- un pequeño detalle, como mencionó el doctor, aquí por meses se ha criticado el comportamiento de los Estados Unidos en la prensa, ¿no? De por qué no somos más como Europa. Fíjese que en Europa todo está bien y todo es fantástico y todo bien. Ahora que subieron los casos, no, Europa, y entonces no saben qué decir. Y como el doctor mencionó, en Europa, si vamos a decir que era el modelo perfecto que todo el mundo miraba, las escuelas han estado abiertas. Y aquí hay escuelas abiertas en Miami-Dade County. de eso... Es como, sí, es como como de un- antes. Estamos como un circo, de Sí, de verdad. antes han habido, claro que sí. Estamos como un circo, de verdad. Pero bueno, Da pena. quise hablar esto rapidito de noticias Yes. porque tengo un tema que yo creo que es importante porque se trata de los niños. Pero precisamente para rapidito, Broward también sigue los mismos pasos del condado de Miami-Dade. Es decir, que el 14 de octubre ya detuvieron a la persona que maltrató y le dio durísimo al señor de 73 años, Ah, decía bueno, qué 74, bueno. pero Sí. 73 años. Qué bueno. Una persona que ya tiene un récord, problema, un señor de 62 años, afroamericano, que hay 2 declaraciones, creo que la policía lo va a tratar de esa manera. Al principio él dijo, porque parece que dice que el señor, la persona que está detenida, dijo de que le dijeron negro.
y que eso lo movió. Porque Pero refleja- hay otro que también se llevó $30 del bolsillo de la persona, así que también hay algo de robo. Eso lo veremos más en desarrollo, pero ya está detenido. Yo creo que es una buena, buen primer paso excelente. Y lo que espero es que siga detenido. Porque, Bueno, no sé. porque si a mí me dicen negro, ¿de qué color soy yo? Me voy a poner bravo. No, no, Porque me digan de qué color soy. pero se puede decir de muchas maneras, despectivamente. Luis, Se puede decir de cariño. Vamos a ser honestos. Se puede utilizar. No. Tú sabes bien que yo siempre he estado en contra de las diferencias. Pero eso también es un tema un poco Escabroso. Sí. No Si tengo- me dice rubio, a lo mejor me pongo peor. te ofende. Porque no lo soy. Bueno. Imagínate tú. Hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es extremadamente importante. Y yo recuerdo que ayer hablando con la doctora Balinotti, nos extendimos tanto que le dije, doctora, que han salido como 3 programas. ¿Se recuerda, doctora, ayer? Como 3 Sí, programas por para supuesto. hablar, porque yo creo que todos caemos en este fenómeno del tema de hoy, que es el niño adicto a soñar despierto. Que eso psicológicamente se determina como un trastorno de ensoñación excesiva o inadaptada. Eso es lo que va a explicar la doctora hoy, nos va a ayudar. Que yo le dije, pero todos soñamos, no es que ser niño, uno adulto a veces se sienta en un butacón y no es que se duerma, pero cae como en una, no sé, en un stage ahí que debe estar entre el sueño y el no sueño, y empieza a imaginarse cosas y hace un embellecimiento a lo como él quiere vivir. Es una cosa maníaca. Pero esto es otra cosa diferente que nos puede enfermar y enfermar a la sociedad en la cual vivimos. Así que la dejo a usted para que nos pueda guiar y después vendrán las preguntas, que estoy seguro que van a haber muchas. Sí, muchas gracias. Es un tema que preocupa a muchos padres, porque no saben el límite entre la salud, lo que es normal, y lo que no lo es, y el niño puede estar pasando por algún problema. Y vamos a la primera gráfica. Y en la primera gráfica vemos que Eli Sommer, un psicólogo israelí de la Universidad de Haifa, le llamó maladaptive daydreaming. Es decir, es un trastorno. Y es una actividad también compulsiva que al evitarse genera un cuadro de ansiedad similar a las adicciones comportamentales. ¿Cuáles son estas? Bueno, las adicciones de comportamiento, el exceso de compras, el exceso de videojuegos. Hay una especie de síndrome de abstinencia psicológico. Cursa con falta de higiene y mala alimentación. Y en definitiva reemplaza los vínculos humanos. Esto es la interacción humana, esto es lo preocupante. E interfiere en las actividades generales de la vida del niño. No se puede desconectar, no estudia bien, los padres se quejan, está siempre en la luna de Valencia, como decimos en Cuba y en Argentina. Es decir, no lo puedo bajar. ¿Qué es lo que pasa? Antes de seguir con el trastorno, tenemos que, para aclararlo mejor, hacer las diferencias entre la imaginación, la fantasía y la ensoñación. Entonces vamos a la segunda gráfica. Y en la segunda gráfica vemos que la imaginación nace de la percepción de la realidad y trata de transformarla. Mira hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Lo que yo veo, oigo, toco, todo lo que está en relación a las percepciones, a mis sentidos, son datos de la realidad que yo los utilizo como una arcilla y puedo de pronto inventar algo. Uso mi imaginación para transformar el mundo. Por ejemplo, Steve Jobs. Bueno, con los datos de la realidad de su época y las comunicaciones de su época, inventa algo nuevo. Usa la imaginación, como decía Einstein, la imaginación nos lleva a cualquier parte, porque es realmente la visión preliminar de lo que va a ser nuestra vida o nuestro proyecto. La fantasía no tiene en cuenta la realidad, trata de crear una realidad interna, adentro, autónoma. Es decir, que mira hacia el interior. No le interesa cambiar el mundo, no le interesa inventar nada. Es una actividad placentera. Y la ensoñación es un subproducto, digamos, de la fantasía,
que es un soñar despierto, mirar hacia el interior, tiene que ver con los ideales, tiene que ver también con los proyectos. Decimos, bueno, tuvo una boda de ensoñación o es de ensueño. El 90% de la población fantasea unos minutos al día. Y fíjate que, digamos, el ensueño deriva del latín insomnium, quiere decir privación de sueño. Pero esto no tiene nada que ver, porque lo que sucede aquí es que es un estado alejado de la realidad y pierde la capacidad de alerta y está obnubilado. En la fantasía a lo mejor estamos más conectados con la realidad, pero la persona que ensueña ya está más dentro de sí mismo. Sin estar dormido, está en este estado letárgico. En su libro Daydreaming, Singer, hacia 1966, informó que el 96% de los adultos estadounidenses que son normales, educados, normales, quiero decir, la norma de salud, porque en psicología nunca se habla de normalidad, pero para que nos entendamos. El 90% de esa población de adultos se involucra en alguna ensoñación o alguna forma de ensoñación. Entonces vamos a la tercera gráfica y vemos los síntomas que podemos observar en el niño. El niño hace como muecas, se pasea, gestos, balanceo, gira sobre sí mismo, como escenificando la propia ensoñación. Es un actor dentro del guión que se creó. Habla con sus personajes, se conecta con ellos y tiene inclusive un vínculo emocional con esos personajes. Pero aquí, atención, que no es una psicosis infantil, ya que son capaces estos niños de diferenciar la realidad de la fantasía. Ellos se dan cuenta que son personajes que han creado, ¿verdad? Mientras que en la psicosis, por ejemplo, en una esquizofrenia, escucha voces y ve personas que cree verdaderas. Entonces, en la próxima gráfica, vemos cuál es la asociación con otros trastornos en el adulto. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos esto sobre una base genética con predisposición a ciertas enfermedades, pues puede entonces continuar en la adultez. Y está en relación con el trastorno del espectro autista, el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno de falta de atención con hiperactividad y el estrés postraumático. Dentro de lo que es la falta de atención con hiperactividad está en el subtipo de los niños que son inatentos, que tienen una gama de síntomas conductuales, pero que no tienen la hiperactividad. Por eso es un subtipo, no son chicos movedizos, chicos demasiado hiperactivos, sino que están en un estado de somnolencia, un soñar despierto, hipoactividad física, letargo y apatía. También tiene que ver con los antecedentes psiquiátricos, la familia que haya tenido alguna enfermedad psiquiátrica, trastornos disociativos y trastornos límite de la personalidad. En la próxima gráfica vemos que, y como habíamos dicho antes, se manifiesta en la infancia. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, en la próxima gráfica vemos que existe en los niños con trastorno del espectro autista y en los niños, como dijimos, que tienen trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Pero también desde el punto de vista psicológico es una forma de defensa para sobrevivir en una familia disfuncional. ¿Qué es una familia disfuncional? Que no funciona bien, que los miembros se pelean siempre, que hay discusiones, golpes. Es una familia en donde tóxica. Entonces el niño se defiende asumiendo 4 roles importantes. Es como que se esconde detrás de estos roles. El niño héroe, el que se lleva al hermanito a la habitación y lo cuida y le habla cuando los padres discuten. El niño mascota pacificador, el payasito de la casa que siempre se está riendo, que sufre por dentro, pero que trata de compensar ese ambiente tóxico exterior. El niño oveja negra, que los padres lo culpan de todo, tú que no estudias, que no eres igual a nosotros, que no rindes. Y acá lo pongo en rojo, el próximo rol, es el niño perdido. Este es el rol del niño
con ensoñación excesiva o inadaptada. Ese niño perdido que está siempre pensando que no rinde en la escuela, que no tiene amiguitos, que está en la habitación o en donde esté y está sosteniéndose con la mano, la cara y mirando siempre en su mundo, dentro de su ensoñación. Entonces, tenemos que diferenciar en la próxima gráfica, diferenciar entre el trastorno de ensoñación excesivo entre lo que es un niño mentiroso y un niño mitómano. El niño mentiroso miente para protegerse o salvarse de alguna circunstancia, ¿eh? Siempre va a estar allí tratando de decir algo para defenderse. El niño mitómano miente de forma compulsiva porque es un trastorno también que se lleva y se extiende a la adultez, y por momentos sus mentiras resultan un tanto ridículas, absurdas. Pero entonces tenemos que tener cuidado, porque si para cada pregunta, cada circunstancia, el niño responde con una mentira, ahí estamos en el caso de un mitómano. Bueno, vamos a la última gráfica, que es el tratamiento de el trastorno de ensoñación excesiva. Tenemos la terapia cognitiva conductual, que identifica los estímulos que despierta la ensoñación. ¿Cuál es el momento? ¿Qué es lo que pasa en el niño afuera para que el niño se recluya? Sabemos, por ejemplo, que en el niño que habíamos hablado, que está en una familia tóxica, el niño perdido, lo despiertan las discusiones, por ejemplo. Después hay que mejorarle la memoria, la concentración, la atención, porque es lo que de alguna manera pierden del medio ambiente en el que están. Hay una terapia interesante que se llama EMDR, que es una terapia de desensibilización y reprocesamiento mediante, ahí está mal escrito y pido disculpas, mediante el reprocesamiento de los pensamientos por movimiento ocular. Es decir, se ha descubierto, Francis Shapiro descubre que los movimientos oculares tienden, en algunos pacientes, tienden como a compensar o a neutralizar los pensamientos negativos y los hacen sentir mejor. Y esto se transforma en una terapia nueva. Ahora sí, en el caso de que el trastorno de ensoñación excesiva se encuentre dentro de lo que es el contexto del trastorno de estrés postraumático, un niño que tenía un trauma severo, allí es donde se aplica esta terapia para tratar el trastorno de ensoñación excesivo. Y tenemos también el área psicoanalítica, es decir, identificar conflictos inconscientes que subyacen al trastorno. Es una batería de cosas que podemos hacer, pero desde ya lo primero que indicamos es la atención, observar a los niños en el hogar y no decir esto es una etapa, se le va a pasar, está en la edad del bobo, como decimos a veces en los niños de 12, 13 años, que están un poco porque están entrando en la adolescencia y entonces parecen abstraídos constantemente. Puede ser que lo estén, pero tenemos que prestar atención. Ya. No, ahí por lo menos yo tengo una cantidad de preguntas enormes, porque yo creo que nosotros soñamos todo el tiempo, desde que nacemos hasta que nos partimos para la vida eterna. Y uno a veces lo hace despierto, lo hace en la etapa esa en la cual está despierto y soñoliento, y también ya cuando entra en los sueños, ¿no? Que esa es otra tesis para discutir. Pero muy interesante lo que ha explicado. Voy a dejar que los doctores aquí puedan esbozar un poco más de eso, porque yo tengo muchas preguntas que quizás a lo mejor ellos las puedan tener también con ellos, y entonces si no hacerlo, porque ahí me entró en el campo también que de cómo miran y la vista, y hay una especialidad que es la iriología, que de ahí también se descubren las enfermedades, que eso quizás sea otro tema para poderlo discutir. Ahí lo dejo, doctor, para que usted comience, porque usted... Bueno, primero... Usted sueña, primero pero No, yo sueña. sueño. ¿Y despierto sueña? Sí, despierto. Sí, despierto. Y Dios mío. Pero, o sea, sí, definitivamente tengo un montón de preguntas. La primera, esto no es un trastorno del sueño, ¿verdad, doctora? Porque no está en una fase de sueño. No, por supuesto que no. Si bien hay ensoñación onírica, pero esta es una ensoñación diurna. Ok.
para serle honesto, me cuesta tremendo trabajo diferenciar ahí entre fantasía y ensoñación. ¿En qué edades, ya sé que niños, pero en qué edades es más común esto? ¿A qué edad comienza básicamente este trastorno? Bueno, alrededor de los 4, 5, 6 años comienza ya, dependiendo del niño, este tipo de ensoñaciones, dependiendo si tiene algún tipo de trastorno neurológico o si tiene un ambiente tóxico, podemos observar esta ensoñación excesiva. Ahora, la fantasía del niño, desde ya, la fantasía es muy importante de mantener y embellece la realidad de los niños en un mundo en que, digamos, los chicos tienen que insertarse rápido en la sociedad de la producción y entonces le estamos robando infancia. Es importante mantener en ese caso la fantasía a través de los Reyes Magos, del ratón Pérez, así se llama en mi país, porque inclusive esto les ayuda psicológicamente, el tema del ratón, a procesar el duelo de la pérdida de sus dientitos. Es decir, hay muchas cosas que desconocemos y claro, los queremos, digamos, que crezcan rápido y ahora se dice, bueno, no, pero yo no le voy a mentir, los Reyes Magos no existen y no existe el ratón Pérez. Yo creo que tenemos que rever todo eso. Pero en efecto, la fantasía es importante. Pero precisamente por eso, porque Sí. siempre hemos dicho que la fantasía es importante para los niños, incluso los niños se crean esos amigos imaginarios a ciertas edades. Sí. Otra vez, Claro. ¿cuándo se considera excesivo? ¿Dónde es por las circunstancias que rodean a este niño o es por la cantidad? No. No, Me es cuesta, por la cantidad. trabajo dónde pasamos la fantasía y caemos en este trastorno Bueno, de ensueño. claro, como habíamos dicho al comienzo, es inmersivo y repetitivo. Es decir, es una fantasía, una ensoñación inmersiva en la cual ocupa el 90% de la vida del niño. No tienen amiguitos, no se comunican ni relaciones humanas, intersociales, así con la familia, con los amigos. Están siempre pensando, siempre absortos, obnubilados, están en un estado de letargo, que es muy distinta de la fantasía, que la fantasía es una actividad placentera que de todas maneras no impide que funcionemos muy bien en la realidad. Doctor, usted quería abundar en el tema, doctor Fernández. Perdón, es que Estaba estaba, usted soñando no, espere, me miraba cogieron. con mucha atención al doctor Llamo, No, estaba soñando yo, y voy a decir la verdad, de poder un día estar sentado en ese asiento de, No, yo se lo convierto de en realidad ya. medicina en su hogar. En realidad, para que se pueda sentir realizado. Me cogieron soñando. Doctora, fascinante de nuevo el tema, y cuando, de nuevo, respecto a los niños y la diferencia y la línea, por ejemplo, de la fantasía, la mentira, ¿me entiende? Cuando uno habla con un niño y, de nuevo, dependiendo de la edad, me imagino, un niño pequeñito que le esté diciendo una cosa como fantasía o como mentira, por favor ayúdeme, ¿cómo y qué hacemos si nos estamos dando cuenta que es más repetitivo y más repetitivo, si es una cosa de fase? Usted mencionó en la explicación que ya llegando a adolescentes, si siguen en eso, a mí, yo no soy profesional, me parecería que ya sería un trastorno, ¿no? Un problema. Y en un muchachito de mucho menos edad, ¿hasta cuándo se aguanta o uno lo tolera? Y cómo uno enfrenta eso fuera de ir a un profesional, ¿no? Empezar en la casa, ¿cómo empezamos así? Bueno, Doctora. en la casa empezamos, como digo siempre, observando a nuestros niños, viendo qué es lo que están haciendo. Esa es la primera. Luego hablar con las maestras para ver cómo es el comportamiento del niño en el colegio, cómo se relaciona con sus compañeros. Esto es importante y esto es algo que tienen que hacer todos los padres. Ahora, la mentira es algo más elaborado. Es cuando ya se adquiere un total dominio del pensamiento simbólico, en donde los niños tienen una articulación ya verbal importante.
y en donde ya saben que hay algunas cosas que pueden decir para evitar problemas. ¿Dónde empieza? También en la casa. Si los padres mienten mucho o si los padres son altamente represores y realmente con castigos importantes, el niño va a tender a lo mejor a utilizar la mentira, que no tiene que ver con la fantasía, no es una fantasía, es una excusa que el niño da porque ya sabe de qué se trata. Ok, vamos a seguir Ahora, Sí, siga, doctora, no, porque es que tengo que hacer una pausa. No, pero termine la idea. Bueno, el mitómano no, el mitómano lo hace por costumbre y no para liberarse de ningún castigo. Ok, vamos a seguir hablando sobre esto porque yo también tengo preocupaciones que quizás tal vez los niños tienen una serie de cualidades que la van perdiendo a través de su crecimiento y la lucidez que puedan tener cuando son niños. A lo mejor sí, de verdad están en contacto con muchas cosas que nosotros después perdemos esas habilidades. Todo eso cabe en imagen a lo mejor me dicen, Luis está soñando, despierto, pero hay teorías que lo revelan de esa manera. Así que me gustaría profundizar un poquitico de eso, pero soñar despierto, todos soñamos y siempre tratamos de que en el sueño hasta lo cambian. Si el sueño tiene un final que no es agradable, tratan de buscar e irlo acomodando, acondicionándolo para que pueda terminar en algo exitoso. ¿Te puedo decir algo, Luis? Hombre, por Dios, mucho me puede decir. Sí, bueno, no, pero tú por soñar no dejas de comer ni dejas de bañarte. En el caso de la ensoñación excesiva, ahí es donde el niño se abandona y la persona se abandona por completo. Ese que si se baña y toda esa serie de cosas no está tan grave como el que no se baña. Si tú te alimentas, hay quien odia el jabón y el agua. Es importante. Ya, vamos a hacer una pausa y regresamos con ustedes. No se pierdan de lunes a viernes entre 9 y 10 de la mañana el mejor programa médico del sur de la Florida a través de Facebook Live y YouTube. Y de 12 del día a 1 de la tarde a través de la Meca Radio, la mejor emisora de radio en el Internet. ¡Te esperamos! Bueno, ya de regreso a su programa, esto es tremendo. Yo creo que vamos a hacer un programa un día así, como adultos que somos, pero estamos aquí en este momento, eran como niños que están en una interacción. No, que no nos es decir, usted se hizo una regresión a niños. Bueno, lo que sugirió, y vamos a decirlo en voz alta, ¿no? Que Julio mencionó que si yo me iba a sentar en el asiento de Luis o sentarme en the lap of Luis, pero bueno, si el vicepresidente, ex vicepresidente de los Estados Unidos puede tener personas sentados en su lap y oliéndole el pelo y todo eso, aquí se puede hacer también. Me parece que no es algo muy agradable ver dos bambús. No, espérese, vamos a aclarar. Nada agradable. Nada. Bueno, entonces que uno de los dos se afecta. Bueno, pero qué insistencia la del doctor. Yo creo que él estaba tratando de soñar. Bueno, no, lo que dije, y doctora, usted también puede abundar muchísimo en esto,
Usted es la experta que nos puede ayudar también en lo que yo dije, porque a veces se dice, y yo me imagino que en el campo suyo tiene que haber escuchado esto muchas veces, que los niños tienen ciertas habilidades y que pueden en realidad ver muchas cosas a su alrededor, que nosotros ya ahora, cuando somos adultos, no tenemos la capacidad para poderlo hacer, y quizás entonces cuando demos un diagnóstico lo estemos dando ya adulto y no podemos concebir que eso sea una realidad, cuando a lo mejor es una realidad. Estoy haciendo aquí de abogado del diablo, ¿no? Pero es que es algo que sucede. Sí, yo te digo, sí, sí. Así que si usted puede aportar algo a eso, sería interesante. Y Julio, que Sí. al parecer tiene experiencia en eso, porque me dijo, usted me contestó y me dice, no, pero es que nosotros a lo mejor lo bloqueamos. Es decir, que quiere decir que usted lo bloquea, pero cuando uno bloquea algo, lo bloquea por alguna razón. Y quisiera saber cuál es ella, si se la sabe. Bueno, de verdad ese es un tema, como dijimos, casi que es un tema diferente, ¿no? En el sentido que hay mucha tela para cortar ahí. Pero en teoría, no es que yo sepa, porque de verdad de estos temas no sé nada y es confuso. Me cuesta Sí, mucho muy trabajo difícil, claro. cruzar los límites de dónde para la normalidad y dónde empieza el trastorno. Pero supuestamente a medida que vamos creciendo y vamos haciéndonos más conscientes de todo y todo lo que nos rodea y todo, empezamos a bloquear un poco la fantasía o lo que nosotros, que a lo mejor para el niño como es más naif, y como es más naif, Para el inocente, Más ingenuo. más ingenuo, más ingenuo. no tiene por qué bloquear y todo lo acepta como lo está percibiendo. Pero lo miras como una fantasía. O sea, que no es que lo sea realidad. No como sino una fantasía, es como, no necesariamente una fantasía, según teoría, es como una realidad, Es una pero realidad. tiene la percepción Exacto. de ver algo que normalmente, Nosotros, pues, no. que nosotros no vemos, porque nosotros empezamos a bloquearlo, porque nosotros empezamos a decir, bueno, eso no es normal. Yo no estoy supuesto a ver una persona muerta al lado mío, por Claro. ejemplo, por usar. Entonces, como adulto, empiezas a bloquear eso, empiezas a no darle entrada según esas teorías. Otra vez, no estoy diciendo que yo estoy diciendo lo correcto aquí, pero como el niño es más ingenuo, simplemente Y de lo cierta percibe, forma, lo dice, doctor, lo que percibe. también con cierta inocencia, ¿no? No sé si eso era también lo que quería Sí, decir sí, usted exacto. con naif, de inocencia, ingenuo. Inocencia. Claro. Sí. Doctora, estoy seguro que la doctora sabe mucho más que nosotros de eso, pero Bueno, los niños, Doctora, sí, Julio, yo lo que creo es que una cosa es este niño que está completamente absorto y obnubilado, y otra cosa es el niño que en esta cultura no le permitimos desarrolle su imaginación, ¿verdad? Y la fantasía que lleva en la época de las fantasías y de la idealización. Está en clase el niño y es un buen alumno, pero de vez en cuando se abstrae, ¿eh? Y entonces el maestro le dice, presta atención, ¿a dónde estás? Baja, ¿no? Porque estás allí perdido. A lo mejor ese niño está fantaseando con algo que es un proyecto para su vida y que puede ser un proyecto bueno para la humanidad. Vale decir que tenemos que, desde el estamento de la educación, poder tratar mejor la fantasía, porque este es un mundo demasiado racionalizado. Solamente la razón, todavía no hemos superado la teoría cartesiana, ¿no?, de René Descartes, en cuanto a la división entre el cuerpo y la mente. Yo creo que es muy importante la mente desde ya, pero tenemos que ver esta visión holística, ¿verdad?, que involucra todo. No podemos sacar la fantasía del niño, porque eso es lo que hace que lleguen a ser los grandes proyectos, ¿verdad? Y los padres favorecer esa fantasía, pero no favorecer lógicamente un cuadro agudo. ¿Dónde está el límite entre lo que dice empieza el trastorno y es lo normal? Generalmente la cultura lo determina. Hay culturas que a las personas que ven visiones, que escuchan voces, los consideran elegidos y personas que se conectan con el más allá y con los dioses, y son muy aceptados en esa cultura. Ahora, en nuestra cultura, por supuesto que no, la psicosis
es algo que pertenece a la enfermedad mental. Pero ¿dónde está ese límite? No, El pero yo lo que quería... Cuando nos vamos Doctora, al para que usted... extremo, es ahí Doctora, donde estamos ya en la enfermedad. Luis, estás con su haciendo así. permiso. O en el trastorno psicológico. Con su permiso, es nada más para que pueda ganar, porque ya nosotros hicimos un diagnóstico y hemos determinado que es fantasía. A lo mejor no es fantasía, a lo mejor es una realidad que está viviendo, que él está mirando lo que está a su alrededor. Y nosotros, como no tenemos, como dice Julio, lo hemos bloqueado o no tenemos no lo pudimos, o perdemos el desarrollo de eso, pues determinamos que eso sucede. Yo no estoy diciendo que sea real lo que yo estoy diciendo, lo que quiero explicar es que nosotros ya lo miramos de ese ángulo. Y yo veo que muchas veces se descubren muchas cosas a través de los sueños. Y después cuando lo vemos en la realidad, yo estoy seguro que cuando él estudiaba, mucha de la materia que él adquiría, él la repasaba cuando estaba durmiendo y quizás la perfeccionaba y buscaba la mejor manera. Me imagino que el doctor también, Fernández, lo ha hecho igual. Entonces yo lo que quiero decir es que... Luis, diga acá usted. hay una diferencia. Una cosa es el soñar despierto, una cosa es soñar porque es una palabra ambigua, una palabra que tiene muchos significados. El sueño puede ser el sueño que yo tengo para la concreción de mi vida, y entonces el sueño despierto es mi proyecto. Es el proyecto que por supuesto está alimentado por mi imaginación, pero es un sueño. Y otra cosa son los sueños, la actividad onírica durante la noche. La creatividad holística, dijo usted, doctora. Bueno, tenemos un problema con la creatividad del Internet que a veces nos Y dificulta Luis, podernos comunicar. en otros programas hemos hablado, por ejemplo, de los niños que se clasifican como ADHD o hiperactivos, y entonces ahora entrando en, bueno, es fantasía, es soñar, es que está aburrido, como hemos hablado en estas situaciones, los niños en la casa. Tenemos, como mencionó el doctor, tenemos tela para cortar aquí, cantidad. No, pues yo quiero profundizar un poquitico más en otra área, porque nosotros como adultos, basados en nuestros conocimientos, vamos a tomar determinaciones en la vida. Y le ponemos un nombre a lo que nosotros vemos que es un problema. Pero los niños no viven en ese mundo. Nosotros quizás tal vez recordemos muy pocas cosas de lo que nosotros pensábamos cuando éramos niños. No creo que uno lo tiene tan grabado, ¿no? Y son vivencias que son importantes porque ahí nos vamos desarrollando. Y se dice hoy en día que los niños aprenden desde el vientre de la madre. Por eso le dicen ponga este tipo de música, ponga todo esto para ayudar al niño en su desarrollo. Es decir, que el niño está recibiendo información constantemente. Y lo que quiero explicar es que ese mundo en que vive ese mucho, que yo no quisiera decirle fantasía, puede ser que sea fantasía, a lo mejor es una realidad y no es una fantasía. Y nosotros no lo recordamos eso. Será una realidad en el futuro. Diga usted, doctora. Que será una realidad en el futuro. Pero en realidad lo que es en el presente es un sueño. Bueno. Es un proyecto. Es Okay. decir, Ahí es donde viene la función. Proyecto, quiere decir estar proyectado hacia afuera. Ahí es donde viene mi función para poner la otra cara de la moneda. Yo he leído una cantidad de libros tremendos, es que es más, he hecho programas sobre ese aspecto también, en el cual dicen que nosotros cuando somos niños, estamos en contacto con otras cosas que después como adultos perdemos la capacidad de hacerlas. Nosotros como adultos utilizamos metodología como la regresión para tratar de buscar ese pasado que nosotros lo tenemos bloqueado por alguna razón o por otra, para tratarlo de traer y resolver un problema del presente. A lo mejor cuando podamos tener esa capacidad de llegar a ese niño pequeñito, a lo mejor podemos resolver muchos más problemas. Pero yo sí creo que la mente es tremenda. Sí, bueno, la imaginación es algo que está dentro de la mente. En los últimos años se ha integrado como uno de los procesos de la mente. Que los procesos de la mente, entre los que están son la percepción, ¿verdad? Digamos, la percepción, el lenguaje, la memoria, el pensamiento, el aprendizaje, la atención, la emoción, la motivación, todo esto son procesos de la mente al cual se ha integrado la imaginación por su gran valor y su peso en el proyecto.
¿Qué explicación usted le da a la telepatía? Donde personas que están a 1000 millas de distancia se comunican telepáticamente. ¿Qué explicación usted le da? Bueno, eso está dentro de lo que se llama la parapsicología. La parapsicología fue aceptada ya por los años 60 como una ciencia, pero en realidad casi todos pensamos que todavía no tiene, digamos, la capacidad de enunciarse como ciencia, porque los procesos, la ciencia se define por la repetición del resultado de un experimento. Es decir, el agua siempre hierve a 100 grados centígrados. Bueno, en el caso de un telépata, una persona que tiene telepatía, lo tiene cuando le viene la telepatía, no lo puede repetir. Esos casos no se pueden repetir por voluntad propia. Bueno, son procesos espontáneos. Hay personas que tienen una capacidad paranormal. Entonces esas personas no se ven, porque si esa persona, Julio está disfrutando sus vacaciones en Sudamérica y el doctor Fernández acá está sentado en un programa de Medicina en su hogar y se comunican telepáticamente y tienen una conversación, diríamos, están enajenados los dos. Eso no es tan así, digamos. Hubo un laboratorio bastante conocido en Argentina sobre los fenómenos paranormales. Y ahí se pudo ver que sí, que espontáneamente las personas que tienen ciertas capacidades pueden de pronto, bueno, lo que tú mencionas, o mover objetos o comunicarse con alguien. Pero esto no es algo enteramente científico. De modo que lo que sí podemos hablar es de un proceso telepático, pero así con mucha reserva, en la relación de la madre con el bebé. La madre adivina todo lo que le pasa al bebé. Entonces, en algún punto se arriesga a pensar que es un proceso de telepatía, que la madre entiende todo lo que le pasa, el bebé llora, ya sabe más o menos lo que quiere, es decir, incluso anticipa que el nene va a tener una fiebre, que no va a tener una buena noche. Digamos que esa corriente que se produce en la simbiosis materna, en la díada entre el primer mes de vida entre la madre y el niño, podría llamarse una comunicación telepática. ¿Y cómo se llega a eso? Por ejemplo, dicen que los que son gemelos, ¿no? Los que nacen de... que hasta adquieren enfermedades increíbles y están a distancia. Es decir, tiene que existir, hay un campo, o sea, somos un campo magnético. En ese campo hay algunos que lo desarrollan, otros que no lo desarrollan. Eso de mover objetos, aquí hay servicios de inteligencia de países muy importantes que utilizan eso para el espionaje y para el secreto. Es una cosa inconcebible, pero es real, no es falso. Entonces yo lo que digo es que a veces uno, porque a lo mejor no tiene todos los ingredientes, pues yo diría, Julio ya y el doctor acá hablándose, están locos, vaya, no creo que le funcione bien y ya damos un diagnóstico. Lo que quiero decir es que muchas veces uno es muy difícil de aceptar. Vaya, basado en un razonamiento humano, es difícil. No es así, es difícil de aceptar. Pero hay civilizaciones antiquísimas que lo usaban. La física cuántica ha descubierto hoy en día que en realidad somos una malla constante, completa de energía, ¿verdad? Total. Como un mantel tirado sobre una mesa que si jalamos de un extremo se mueve el otro. Esto, bueno, basado un poco en la teoría de la famosa mariposa, ¿no? En donde se dice que si aletea una mariposa en New York, el viento se reproduce en China, algo así. Es decir, que todavía no ha llegado al terreno científico, solamente encontramos ciencia a ese respecto desde la física cuántica, que es la que viene a dar peso a todas las antiguas teorías y filosofías asiáticas que decían hace 3.500 años lo mismo que está diciendo hoy la física cuántica, probado a través de los estudios del átomo, de las unidades subatómicas, cómo se comportan esas unidades, ¿verdad? Imagínate que si estamos hechos de átomos y esas unidades se comportan uniéndose entre sí o comunicándose, muy probablemente que a nosotros nos esté sucediendo lo mismo. Para retomar el tema, porque nos fuimos, para retomar el tema que usted trajo hoy, porque nos hemos ido por otro camino. Pero es que a mí me fascina este mundo.
Y por eso hice esas preguntas. Pero para retomar el tema, eso que nosotros hacemos de niños, soñando despierto, creando todas esas fantasías, ¿qué impacto tiene cuando nosotros somos adultos? ¿Nos afecta en algo, nos hace daño o beneficio? No, es muy importante que el niño pueda desarrollar la fantasía, en la etapa de la fantasía y la idealización, los niños pequeños, ¿verdad? Hasta los 6 años, 7 años. Todo eso hay que incentivarlo porque embellece la realidad del niño, ¿verdad? Y hoy más que nunca, te repito, porque claro, estamos en una sociedad donde nuestros niños parecen ser adultos cada vez más temprano. De modo que, no sé, dentro de algunos años los vamos a mandar a la universidad a los 13 años. Es como que hay en la cultura una necesidad, vamos a decirlo claramente, de que nuestros niños se independicen para que nos dejen a nosotros trabajar. Y entonces estamos evitando el desarrollo natural del niño, que eso después, las consecuencias se sufren en la adultez. Son niños que tienen menos imaginación porque no pueden fantasear, son niños más pragmáticos, son niños materialistas. Es decir, que el aspecto ese de la fantasía es muy importante de incentivar en los niños. ¿Y cómo nosotros lo podemos incentivar? ¿Cómo los adultos, los padres, pueden incentivarlos? Bueno, por ejemplo, manteniendo algunas tradiciones, como las tradiciones de los Reyes Magos, las tradiciones, te decía, del ratón que trae algo, que trae un dinero mínimo, o un regalito cuando se cae un diente. Exacto. Todo eso lo estamos perdiendo porque es tan rico todo eso. Podemos enseñar la historia, si somos católicos, ¿no? de la religión católica, quiénes fueron los Reyes Magos. Es decir, podemos enseñar esa historia con un aspecto de la realidad. Digamos, darles la realidad, pero también no privarlos de la fantasía. Porque no podemos hacer de un niño un adulto. Le estamos robando infancia. Lo vemos en otras cosas. Hoy en día hay una gran, por ejemplo, sexualización de los niños tempranamente. Les estamos robando infancia. Por favor, este es un llamado a los padres, para que los niños son niños y lo sean hasta que tienen que serlo. La biología es sabia y lo va a determinar. Pero nosotros no podemos empujar eso desde la artificialidad, desde lo que es cultural. No, sí, sumamente importante eso. Ya mis hijos tienen 23 y 21 años, pero me acuerdo cuando estaban niños, tener ese pensamiento, ¿no? Que los niños son niños y vamos a dejarlos ser niños. ¿Cuál es el apuro en adulterizarlos, ¿no? En hacerlos adultos? Inventé una palabra, pero ¿cuál es el apuro? Déjenlo que sean niños, por favor. Y nada, eso es otra conversación también, pero muy interesante. En eso mismo de lo de la fantasía y el soñar. Pero es que es verdad, pero la tecnología, desgraciadamente, que en la época que estamos viviendo, va alejando al niño eso. Porque cada día a través de las redes sociales, que los niños ya tienen acceso, aunque sea hasta para jugar, adquieren informaciones. O sea, ya los padres, no es, aunque yo sé que usted siempre le dedica el tiempo bueno a sus hijos, pero ya el padre no está en total control de todas esas cosas. Entonces yo lo que sí creo es qué impacto va a tener eso en la sociedad. Ya tiene mucha razón. Queremos que los niños sean ya grandes. Bueno, lo estamos viendo ya. Son niños, claro que lo estamos viendo. Lo estamos viendo ya en nuestra sociedad de hoy. Claro que lo estamos viendo. Cualquier pensamiento fuera de lo que es el hogar le entra en la mente de un niño que quizás no tuvo esa niñez. Ahora, hablando en alto, ¿no? Empezando a experimentar a razones de ver algunos fuera de adolescentes y adultos jovencitos que pensamos, por lo menos yo, que están idos de la mente y de la realidad del mundo, no sé. No, pero es cierto, es cierto. Justamente es eso, justamente es que hablaba de transformar al niño en adulto y utilizó la palabra adulterar o volverse adulto, pero en efecto estamos adulterando la infancia, es cierto, estamos en ese proceso en que le queremos dar otro sentido, queremos apurarlos. Y entonces vemos las consecuencias que están sucediendo en la sociedad de los niños. Y si rechazamos eso, los hacemos ellos infelices, porque cuando salga a la sociedad se va a encontrar... Nunca. Mira, Luis, más que nunca hoy es lo mismo que un barco que está frente a una tempestad. ¿Acaso la tripulación no se pone
a full tratando de mantener ese barco, no se pone atención para no hundirse. Bueno, acá es que los padres tenemos que reforzar más que nunca los vínculos con los hijos. ¿Por qué? Porque es una época, como tú dijiste, donde la tecnología invade como un tsunami, ¿verdad? E invade la vida de nuestros niños. Y no estamos diciendo de sacarle el celular, porque eso sería muy naif, o sacarle la computadora, pero sí que haya mucho tiempo de compensación para que el barco no se hunda, para que el niño no termine siendo un ser privado de emociones, sin desarrollo emocional, sin empatía y solamente conectado robóticamente a una computadora. Es decir, que hoy el desafío de ser padres en la era de Internet es el desafío más importante que hemos tenido como padres. Desgraciadamente no me queda mucho tiempo, pero yo diría que ahora los muchachos son más pragmáticos que antes. Yo jugaba antes con soldaditos de plomo y jugaba uno al otro. Hoy en día los muchachos tienen en las computadoras esas unos juegos que son tremendos. Pero volvemos a lo mismo. Los padres tienen que dedicar el tiempo y tienes que seguirle comprando juguetes a los niños que son propios de su edad. Exacto. Y tienes que poner un límite de tiempo en la computadora y en esos juegos. Pero no puede ser dictado o no debe ser dictado como no y sin una explicación. El problema es la conversación, la comunicación y explicarle a los hijos, porque muchas veces los adultos tendemos a no darle explicación. Esto es así porque lo digo yo, porque soy tu papá y es como va. Y eso no es una respuesta. Exacto. Entonces, esta es la razón por la cual yo te estoy diciendo que voy a limitar tu tiempo de juego en la computadora. Y hay estas otras opciones y tú puedes hacer esto. Y entonces es una conversación donde tú le estás dejando saber a tu hijo, aunque como tú dices, aunque afuera todos los amiguitos de la escuela están haciendo lo mismo, pero yo le estoy explicando. Y cuando me dice, bueno, pero ¿por qué los niños de la amiguita mía lo hacen? Porque la amiguita tuya lo hace porque maybe los padres se lo permiten y cada cual tiene su manera. Y yo no sé qué pasa en esa casa, yo no sé el tiempo que le dedican. Yo soy honesto. Claro. Entonces, y la niña entiende, los niños entienden, escuchan, los niños no son... A veces tratamos a los niños, a veces los más que como niños, lo estamos tratando como si los niños no tienen la capacidad de entenderte. Por supuesto que te pueden entender. No estoy diciendo que es tu caso, para dejar a la doctora que cierre, porque ya se me acaba el tiempo. Pero a lo mejor es la impotencia, pues se siente impotente, yo no puedo luchar contra mi papá, ok, fine, y ahora estoy aquí sacrificada, pero cuando está con los niños es diferente, y entonces por eso es que yo digo que si le hacemos daño o no daño, porque entonces empiezan a crear, como son fantasías, empiezan a crear un personaje que en realidad no lo es. Doctora, para que usted pueda cerrar el programa, me queda un minuto. Bueno, creo que debemos observar a nuestros niños y jugar mucho con ellos, pero con juguetes que ellos puedan mismo armar. Hay que comprar muchas cajas de cartón, hay que comprar el famoso palo de escoba, que antes era el caballito, y ahora vienen los caballitos todos electrónicos. No, tenemos que facilitarles porque ahí viene el desarrollo de la fantasía. Ese es el desarrollo de la fantasía y de la imaginación sana, que los puede llevar a hacer un proyecto. Permitamos que corte con tijeras, que pegue, que arregle, y que juegue también, y que juegue con legos. Somos los padres los que tenemos que acompañarlos en ese proceso de desarrollo de la fantasía o de la ensoñación. Ya se me acabó el tiempo y entonces vamos a dejar eso como una tarea para todos los televidentes, que nos digan cuál es su opinión sobre ese particular, cómo usted está criando a sus hijos, lo está alejando de este fenómeno de la tecnología y le está trayendo el palito de escoba para acá como caballito. Yo creo que si tú haces eso a tu hijo te tira el palo en la cabeza, pero bueno. Quiero saber su opinión. Ahí no hay padres. Ahí está. Quiero saber su opinión, no hay duda ninguna que lo puede escribir a la Mega Radio a las 12 del día. A las 12 del día, la mejor radio del internet. Y a las 3 y a las 8 y a cualquier hora con Luis Díaz. Sí, yo se lo aseguro que pregúntenle a la doctora. Yo lo paso el día entero, porque yo creo que vale la pena. Y que ustedes nos ayuden, compártanlo con sus amistades, ayúdenos a ver si podemos contribuir en algo a mejorar esta sociedad. Muchas gracias y lo veo mañana a esta misma hora.